buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, para continuar con la sexta sesión del curso Los Constituyentes de 1824, 1857 y 1917. En esta ocasión nos va a acompañar el doctor Imer Flores, de quien me permitiré leer una pequeña síntesis curricular. El doctor Imer Flores Mendoza es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. En la actualidad es investigador por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, adscrito a las áreas de Filosofía y Teoría del Derecho, Derecho Constitucional y Derecho Electoral. Es uno de los fundadores de Problema Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho. El doctor Imer Flores es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, tanto de la División de Estudios de Posgrado como de la División de Estudios Profesionales y tutor del programa de posgrado en Derecho de la UNAM. Ha colaborado como autor en artículos y capítulos en libros colectivos y en revistas especializadas. Algunas de sus publicaciones son Coordinador de Problemas Contemporáneos de la Filosofía del Derecho, 2005, el artículo El Estado laico o secular, libertades religiosas y respeto o tolerancia religiosa, publicado en la obra colectiva El Estado laico y los derechos humanos, entre otras obras del doctor Flores. Hoy nuestro invitado nos hablará sobre los constituyentes Ponciano Arriaga y Francisco Zarco. Bienvenido, doctor Imer Flores. Muchas gracias. Muchas gracias a Francisco Burgoa, y en él diría yo que muchas gracias a todos los demás que hacen este Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, por las constantes invitaciones. Digo yo que ya me siento como esta fuera una de mis casas también, entonces se los agradezco mucho las invitaciones. De hecho me preocupa porque ya también, así como yo ya me siento de casa, veo que ustedes también ya son de casa, porque ya veo a muchos que ya han venido, ¿no? No sé si concretamente, hace poquito estaba hablando yo de Ponciano Arriaga aquí, entonces tengo una duda, sí, díganme más o menos a grandes rasgos, ¿quién estaba aquí cuando hablamos de Ponciano Arriaga la vez pasada? Entonces, no son tantos, pero sí son bastantes, ¿no? Okay. Entonces, sí, como para tenerlo como claro que son varios, ¿no? Pero bueno, la ventaja, digamos, la desventaja es que ya oyeron la mitad, ¿no? La ventaja es que les falta oír la otra mitad. Entonces, eso espero que haga algún sentido, para que le vean algún plus. Digamos, creo que lo que puedo yo dar a manera de introducción, pensando en los dos personajes que me toca a mí comentar, pues es bastante sencillo. Yo creo que es importante rendir honor a quien honor merece, y en ese sentido creo que hay en nuestra historia constitucional varios próceres, varios padres fundadores, varias figuras emblemáticas por diferentes razones, de diferentes colores, de diferentes bandos, de lo que ustedes quieran, pero concretamente en mi caso me toca centrarme en el constituyente del 56-57, que como saben pues es un constituyente liberal, bastante progresista, reformador, etcétera, etcétera, con lo cual estos dos personajes de entrada ya lo pensarán, los verán más o menos parecidos. Uno de ellos, Ponciano Arriaga, le tocó ser el presidente de ese Congreso Constituyente del 56-57, y en ese sentido pues es una figura central. Le toca presidir, le toca ser jefe de la comisión redactora, pues no hay forma de que no fuera uno de esos personajes centrales de la Constitución del 56-57. Y el otro, que concretamente es Francisco Zarco, también se vuelve una figura muy central, porque él, ahorita lo discutiremos un poquito más, él era básicamente un literato, un periodista, una gran vocación literaria y por el periodismo, y en ese sentido él documenta lo que sus colegas constituyentes decían. Entonces él tomaba notas, las reportaba en un diario de la época que se llamaba El Siglo XIX, y eventualmente pues eso que él aportaba transcribiendo lo que decían sus colegas, pues es lo que conocemos como la historia del Congreso Extraordinario Constituyente del 56-57. Entonces, uno, insisto, como el presidente del Congreso, el presidente de la comisión redactora, y el otro como el cronista de la Constitución del 56-57, pues son los dos personajes, creo que yo, centrales, ¿no? O fundamentales. Ciertamente me parece que en temas sustantivos destaca más Ponciano Arriaga, porque al otro le toca como más documentar. Pero de todos modos, Francisco Zarco es una figura muy relevante por el tema, sobre todo de libertad de expresión. Ahorita veremos algunas razones de por qué. Baste quizás decirles que
digamos, el Día de la Libertad de Expresión se celebra justamente en la calle de Francisco Zarco. Entonces, esa primera noción creo que les debe dar una pista de por qué es un personaje central para ese debate. Y decía yo que aunque quizás no era tan sustantivo o no le tocó participar tanto en los debates, sino más bien documentarlos, sí es cierto que pedía la palabra para hablar en los temas de derechos humanos, de garantías y sobre todo de libertad de expresión, libertad de imprenta. Entonces, sí tiene claramente esa vocación para no restarle quizás méritos. Bueno, yo empezaría con Ponciano Arriaga, que es un poco mayor y muere un poco antes, para dejar quizás a Francisco Zarco para el segundo. Bueno, pues les leo un poco cómo tengo preparado aquí mis nociones. Lo diría yo así: vamos a revisar un poco vida y obra de cada uno, y luego leería alguna cosa de Ponciano Arriaga, y luego leería alguna cosa también de Francisco Zarco. Entonces, básicamente sería como pensaría yo que distribuir esta exposición. El José Francisco Ponciano Arriaga Leija nació en la ciudad de San Luis Potosí el 19 de noviembre de 1811. Fue el penúltimo de los 6 hijos de Bonifacio Arriaga y de Dolores Tranquilina de Leija, quien al fallecer su madre cuando tiene 4 y su padre cuando tiene 9, queda huérfano, pero el coronel retirado Félix Herrera, marido de su hermana, se hace cargo de él. Aprendió sus primeras letras conforme a la usanza de la época en su casa. Después concluyó sus estudios básicos en las escuelas del diácono don José Antonio Rodríguez, luego realizó sus estudios preparatorianos en el convento de San Francisco y finalmente, al inaugurarse el Colegio Guadalupano Josefino el 2 de junio de 1826, ingresó a la primera generación de estudiantes de Derecho que habría de egresar del citado colegio, de la cual se recibió el 14 de enero de 1831 con tan solo 19 años. Durante su vertiginosa carrera fue, en primer lugar, abogado de indígenas, secretario de campaña y diputado y presidente del Congreso local. Murió en su misma ciudad natal el 12 de julio de 1865. Decía yo, una nota que me parece muy curiosa, que ese es el día que celebramos el Día del Abogado en México. Entonces, nótese, uno ligado al día de la celebración de la libertad de expresión, y el otro, casualmente, muere un día de los abogados, y como decía yo, es un abogado. Entonces, eso creo que una nota ahí quizás curiosa. En vida se casó en primeras nupcias con Petra Álvarez, con quien tuvo un solo hijo, Mauricio, y en segundas nupcias con Rosario González, con quien tuvo Agustín, Ponciano, Adolfo y Micaela, y tuvo además 2 hijos fuera de matrimonio, Ignacio y Zenobia, a quienes reconoció con todos sus derechos. Como saben ustedes, en 1900, a instancias de la Cámara de Diputados, sus restos fueron exhumados del Panteón Vernáculo de Guadalupe para trasladarlos a la capital e inhumarlos en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Asimismo, la idea era inscribir su nombre con letras de oro en el propio recinto legislativo, lo cual no se concretó sino hasta el término de la Revolución de 1910, cuando el diputado Antonio Díaz Soto y Gama, martillo y cincel en mano, hace saltar las letras con el nombre de Agustín de Iturbide para en su lugar ponerlas de Ponciano Arriaga. Decía yo que él funge en un primer momento como abogado de indígenas. Entonces, él junto a Pablo de Cuadriello, el 14 de octubre de 1830, resolvieron un laudo muy célebre que dice: laudo extendido por los jueces árbitros y amigables componedores nombrados en el expediente que la villa de Montecillo ha girado contra el convento del Carmen, en el sentido de otorgar a los indígenas una porción de tierra que demandaban de los carmelitas. Y el 16 de abril de 1831 extendieron otro laudo en el cual ratificaron su laudo original. Déjenme nada más quizás destacar este aspecto, que desde muy joven, como abogado, inicia su labor como abogado de indígenas, defendiendo la causa de indígenas, y ese es un tema que lo va a seguir, y esa conciencia social es un tema que creo que habría que rescatar mucho, sobre todo de la obra de Ponciano Arriaga, de quien luego, como alguna vez como la otra vez mencionábamos, él es el que mejor representa esta idea de lo que luego se llamó liberalismo social. Al autor al que hay que quizás referirse como uno de ellos sería quizás a Ponciano Arriaga. Él luego fue secretario de campaña en 1932-1934, entonces de alguna forma trabajó del lado militar, apoyando a un Esteban Moctezuma, que ya decíamos es antepasado del Esteban Moctezuma que ustedes conocen hoy en día, y que quisiera ahorita luego ligarlo a alguna nota que nos diga cómo estas familias o estas relaciones se pueden mantener, o familias se pueden mantener a lo largo del tiempo. Miembro de los cabildos tanto de San Luis Potosí como de la Ciudad de México.
Él en su momento escribe un rasgo patriótico. En ese rasgo patriótico, yo decía la otra vez que platicábamos sobre él, que a mí me llamaba mucho la atención que él defendía mucho a Agustín de Iturbide. Y como les decía yo hace rato, quitaron el nombre de Agustín de Iturbide para poner el suyo. Entonces, una cosa como también creo yo curiosa, que creo que esa es parte de las cosas que siempre tiene nuestra historia patria, nuestra historia constitucional, estas tensiones y contradicciones, ¿no? Que a quienes en un momento dado consideramos héroes, después con el tiempo ya no los consideramos tanto. Insisto, Ponciano Arriaga en su rasgo patriótico de 1839, que es básicamente un discurso que pronuncia en la celebración de un 16 de septiembre, exaltaba la figura de Agustín de Iturbide y a la larga, digamos, como saben, quitamos esas letras para curiosamente ponerlas de Ponciano Arriaga. Pero uno de los datos que a mí me parece que pintan de cuerpo entero a Ponciano Arriaga es un pasaje cuando el 14 de julio de 1941 pretendieron suspender el Ayuntamiento de la Ciudad de México y convocar a un cabildo extraordinario con los miembros del cabildo anterior. Básicamente, él había sido miembro de un cabildo, el cabildo termina su periodo para el cual fue electo, designado, ¿no? Y el siguiente cabildo está en funciones y suprimen ese cabildo y se les hace fácil llamar a los miembros del cabildo anterior. Lo cual, no sé si ustedes, pero ya suena raro. Pero básicamente les leo lo que dice Ponciano Arriaga. En una república las autoridades no mandan según su voluntad, sino sujetándose a las prescripciones de las leyes, ejerciendo la facultad que ellas conceden para el efecto de hacerlas cumplir. En consecuencia, la suspensión del ayuntamiento que todavía funcionaba hoy en la mañana es ilegal y atentatorio, porque si bien las partes octava, novena y décima del artículo 3 de la ley del 20 de marzo facultan al gobierno para suspender por 3 meses el ayuntamiento, condiciona el ejercicio de la facultad a la previa sustanciación de expediente y a la obtención de la conformidad de la excelentísima Junta Departamental. Ninguno de estos requisitos ha satisfecho, por tanto no debe reputarse válida la resolución del gobierno general, ni menos aún la tomada por el departamento. Al día siguiente, ya que están ahí en funciones, le toca reiterar, ¿no? Yo y los demás señores aquí presentes no podemos representar legalmente la ciudad porque existe ayuntamiento legítimo, porque a la vez que no se ha suspendido legítimamente, pues no pueden pensar que hay un nuevo ayuntamiento. Y ahí el representante del gobierno lo trata de obligar a que haga lo que sí se le está ordenando, ¿no? Que acate, ¿no? Y él dice: yo no soy obediente ciego de autoridad ni de persona alguna, sino de la ley. Cuando ésta se infringe por la autoridad superior, los subalternos y aún los simples ciudadanos tienen el deber, sin salirse de los medios pacíficos y legales, de advertirle del yerro y procurar que vuelvan al camino. A mí, y lo decía el otro día y me gustaría como insistir en esto, me encanta esta forma de entender la idea del Estado de Derecho, del respeto de la ley por encima de las personas, de las autoridades. Eso creo que es Estado de Derecho, ¿no? Y me encanta cuando veo que él dice que hay que hacerles ver a las autoridades que se están excediendo, ¿no? Y que hay que hacerlo sin salirse de los medios pacíficos y legales. Yo creo que en aquellos días que venía aquí había pasado lo del Metrobús, ¿no? De ahí por enfrente de Ciudad Universitaria. Y digo, creo que es muy relevante que no perdamos de vista eso, ¿no? Que se vale protestar, se vale cuestionar, se vale criticar, pero creo que hay que hacerlo dentro de los cauces legales, dentro de los cauces institucionales, por medios pacíficos, no violentos, no enmascarados, ¿no? Entonces yo ahí, en ese sentido, me adhiero a esta forma de entender el derecho y la vida pública, ¿no? Como siguiendo y respetando lo que dicen las leyes y no al margen de lo legal, insisto, tomando medios violentos que no son los que nos dan nuestras propias garantías constitucionales, ¿no? Lo decía, tenemos libertad de expresión, libertad de asociación, de reunión, de protesta, de petición, pero todo eso dentro de marcos pacíficos y legales, ¿no? Yo quizás ahí peco de idealista todavía, pero esa es la vía que me parece que es la adecuada, la correcta. Decía yo que él también fue diputado y presidente del Congreso de San Luis Potosí, 1846 y 48, y ahí él se destaca principalmente por 3 grandes propuestas. Una de ellas ha sido altamente reconocida a él, su autoría, que es esta ley de procuradurías de pobres, que sería una especie de defensores de los pobres, un antecedente de lo que entendemos como la defensoría pública. Ahí me parece que su pensamiento, su razonamiento es impecable, ¿no? Dice en su propuesta, dice él:
Será de su obligación ocuparse exclusivamente en la defensa de las personas desvalidas, denunciando ante las autoridades respectivas y pidiendo pronta e inmediatamente reparación sobre cualquier exceso, agravio, vejación, maltratamiento o tropelía que contra aquello se cometiera, ya en el orden judicial, ya en el político o militar del Estado, bien tenga su origen de parte de alguna autoridad o bien de cualquier otro funcionario o agente público. Recibida la queja, las autoridades respectivas procederán sin demora a averiguar el hecho, decretar la reparación de la injuria y aplicar el castigo legal. Y más adelante, ¿no? Y cuando vemos a otro u otros muchos de la misma clase rodeados de bayonetas, arrestando los grillos, barriendo las plazas públicas, ¿esos hombres son delincuentes? ¿Estamos ciertos de que lo son? ¿Se les ha hecho justicia? ¿Se les ha juzgado conforme a las leyes? ¿Se les ha aplicado una pena proporcionada a sus delitos? Ahorita comentamos un poco estos párrafos, ¿no? Los excesos, abusos, tropelías o injusticias se cometen solamente contra los pobres, porque los gritos al menor agravio recibido levantan el grito hasta los cielos, y piden y consiguen reparación. Y ya para acabar un poco esta parte, hablaba él de que era necesario que hubiera ayudas asistenciales para los desvalidos, para los pobres. Y decía inclusive que si los testadores ricos no podrán dejar una manda forzosa para los pobres. O bien, otra idea, tener impuestos o de los impuestos apartar ciertas cantidades para que puedan dar para la asistencia social, la asistencia pública, la asistencia de los desvalidos, ¿no? Y déjenme nada más quizás detenerme un poquito en estos pasajes de la Procuraduría de Pobres, insisto, como antecedente de la Defensoría de Oficio Público, ¿no? Si el acceso a la justicia es uno de los derechos que me permiten acceder a otros derechos o que se reparen mis violaciones a mis derechos, pues es un derecho fundamental. Y en ese sentido, en la medida en que los pobres no pueden acceder a la justicia, pues claramente no les estamos haciendo, válgase la redundancia, justicia. Y en ese sentido, que se les dé la defensoría pública, que haya una defensoría oficial, eso como una garantía para que puedan tener esa defensa. Y digo, él sobre todo lo enfocaba a las causas criminales, ¿no? Que los metemos a la cárcel porque su pecado es ser pobres. O sea, eso es en el fondo lo que, de alguna forma, insisto, a mí me da la imagen de una persona con una alta conciencia social, con una gran, si quieren, idealismo, pero con una clara convicción de que es necesario proteger. Él lo pone en los términos de los desvalidos, pero si protegemos a los más desvalidos, pues ciertamente estamos protegiendo a todos. Y en ese sentido creo que, insisto, con esa conciencia social que yo creo que es muy clara y muy contundente en el caso de Ponciano Arriaga. Decía yo que él además propone otras dos leyes, y las dos siguientes van muy de la mano, y de alguna forma, como verán, también están ligadas a la primera. Se llaman Ley para la Extinción de los Derechos de Carcelaje y Ley de Escuelas y Talleres Penitenciarios. Por un lado, era importante, decía él, que de alguna forma se extinguieran el pago de esos derechos de carcelaje. Nótese, ya los metimos a la cárcel, ¿no? Como sanción, como castigo, y además les cobrábamos por estar en la cárcel, por su alimentación, por los gastos que llevara su alojamiento, etcétera, etcétera. El problema, no sé si les parezca claro, pero sigue siendo un problema serio, ¿no? No basta con la pena de privación de la libertad, sino que aunado a eso hay otra pena, ¿no? Que es que tienen que pagar por su manutención. Y eso implicaba, pues yo creo que de cierta forma, una pena trascendental para el resto de los familiares que tenían que aportar lo poco que tuvieran, y nótese, lo poco que tuvieran además a falta de un ingreso de ese miembro de la familia que está en la cárcel. Y en ese sentido, me parece que otra vez, la conciencia social de eliminar o extinguir estos derechos carcelarios, me parece como muy claro que había que seguir esa ruta. Y él, a la larga, esa propuesta se adopta, y al menos en San Luis Potosí es lo que se convierte luego en la ley. La otra, decía él, unas ley de escuelas y talleres penitenciarios, con lo que no solamente, nótese, no solamente es que no se les cobrara el derecho de carcelaje, sino que además en las noches se abrieran escuelas y talleres para enseñarles oficios, para que eventualmente, una vez que se purgaran sus penas y que se tuvieran que reinsertar en la sociedad, reintegrarse a la sociedad, pues tuvieran
algún tipo de educación, algún tipo de oficio que le permitiera o les facilitara su reincorporación a la sociedad. Entonces, estos tres temas, no sé si quizás habría que ponerlos un poco en contexto. Hoy por hoy nos pueden parecer ya como muy normales, y dejo ahorita todavía un muy normales porque quiero hacer una nota con eso. Pero otra vez, para 1843-44 sigue siendo una bandera muy de avanzada, una clara conciencia social muy de avanzada. Y decía yo, y quería hacer un poco la nota de que esto pensando en aquella época, pero aún hoy en día, en cierta forma, las penas y el tema de los derechos de carcelaje, pues siguen estando presentes. A los presos seguimos cobrándoles de una o de otra forma mejores cuartos, mejores camas, mejores alimentos, mejores cosas. Y otra vez, la pena que es para uno se vuelve una pena trascendental para el resto de la familia que tiene que aportar o apoyar a ese miembro de la familia que está en la cárcel. Digo, con todas las broncas que eso implica, desintegración familiar, además los sacrificios que estamos viendo que se sumarían. Entonces yo ahí creo que eso nos debería, creo que llevar a la reflexión de cómo todavía nuestros temas de derecho carcelario de hoy en día, de derecho penitenciario de hoy en día, tendríamos que repensar ciertas cosas, y aquí creo que tenemos algunas pistas interesantes, al menos desde mi punto de vista. Decía yo que él, después de esta experiencia potosina, él comienza ya su experiencia nacional, ¿no? Yo ya había sido miembro del Cabildo de la Ciudad de México, pero ya ahora sí regresa al Congreso General 1848-49, es senador entre 1850 y 52, por ahí en un periodo, y bueno, y regresa a sus funciones de senador de 53 y 54, porque por ahí en un periodo entre 52 y 53 es ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos en la presidencia de Mariano Arista. Y ahorita dejamos a Mariano Arista entre paréntesis para que luego lo crucemos con Francisco Zarco, que tiene un pasaje interesante con relación a Mariano Arista. Entonces, las vidas de ellos, como se pueden más o menos imaginar, pues más o menos iban en paralelo. Claramente Ponciano Arriaga era unos cuantos años mayor que Zarco, pero de alguna forma eventualmente su vida se va a empezar a cruzar. Y yo la fecha que me parece que da como un claro cruce es la presidencia de Arista, que llega en 1851, Zarco como crítico de Arista, y bueno, Arriaga como alguien que trabaja o colabora con el gobierno de Arista en un periodo breve, porque también entiendo que no está o no queda muy convencido del trabajo de Arista. Entonces, quizás ahí creo que se vuelven a alinear, y ciertamente ya después los vamos a ver muy ligados en la causa liberal. Entonces, yo creo que ese momento de 50 a 51 va a ser clave para entenderlos como en paralelo a los dos. Decía yo que ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos, él se va refugiado y exiliado con la causa de los liberales, y en ese, digamos, se empieza a escribir en el Monitor Republicano, Arriaga. Como saben, ya lo decíamos, el caso de Zarco, pues eso es básicamente su labor es periodística, entonces claramente hay un punto también de contacto. Y bueno, el caso de Arriaga se va refugiado y exiliado, decía yo, con los demás liberales a Nueva Orleans, con Benito Juárez, con Melchor Ocampo, con Guillermo Prieto. Al triunfo de la causa liberal y al triunfo de la revolución convocada por el Plan de Ayutla, los liberales nombraron una junta de representantes con Valentín Gómez Farías a la cabeza, designaron como presidente interino a Juan Álvarez, quien en dicha calidad nombró su gabinete, convocó al Congreso Constituyente para constituir a la nación mexicana bajo la forma de República Democrática Representativa Popular. Y ahí funge en ese gobierno de Gómez Farías como ministro del Interior, el equivalente a gobernación hoy en día, ¿no? Y bueno, como saben, sería electo como diputado del Congreso Constituyente, y como ya les adelantaba yo, presidente del Congreso y de la Comisión de la Constitución, que era la encargada de la redacción del proyecto. Ahí, sobre todo, lo que todo mundo le reconocemos, o creo que le resaltamos a Ponciano Arriaga, es su célebre voto sobre la propiedad privada. El voto, leeré quizás alguno muy breve para no repetir con lo de la otra vez. El voto básicamente es una crítica a la propiedad privada, pero yo no diría en sí a la propiedad privada, no es en contra de la propiedad privada, sino es una crítica a la forma en cómo la propiedad privada se había llevado en México, cómo había quedado, otra vez,
grandes extensiones de tierra en manos de unas pocas manos, cómo eso no daba para que eventualmente se moviera la economía y se generara la riqueza que necesitaba o que demandaba un país, en aquel entonces de unos cuantos millones de mexicanos, pero que demandaba esa riqueza, esa economía para crecer. Él, entre los diferentes votos y sus diferentes intervenciones en el Congreso, ciertamente tiene ahí un par de votos muy significativos, también sobre la libertad de cultos y la supresión de las comandancias generales y principales. A mí, sobre todo, el de la libertad de cultos me parece muy relevante, porque nos deja entrever una cara de Ponciano Arriaga que ya no sé qué tanto a la hora que leía yo sus rasgos más biográficos, más elementales, pero pues de un cierto matiz católico, cristiano, que a mí me parece que esa podría ser buena parte de la explicación de por qué tuviera esta conciencia social tan grande, ¿no? Un poco este principio de caridad cristiana, de caridad católica, ¿no? que haya sido lo que lo llevó a… Y entonces él sobre todo se dolía de cierta forma de que en la Constitución del 56-57 no se estaba como reconociendo la gran, no se le estaba reconociendo el lugar privilegiado que debería tener la Iglesia Católica o como religión oficial. A mí me parece que ahí, obviamente, él lo veía como un ataque a la libertad de cultos, pero a mí me parece que justamente lo que el bando liberal estaba protegiendo ahí era la libertad de cultos, y yo se los dejo como nivel de reflexión, de debate, ¿no? A la hora que yo pongo una religión como la religión oficial, ¿qué pasa con las demás? Pues las dejo en un estado de indefensión o de desigualdad frente a la religión oficial. En ese sentido, a mí me parece, y así lo digo en otros contextos, me parece que es peligroso esto de establecer como una religión como la oficial, porque eso siempre pondrá a las otras en una desigualdad. Entonces, para acceder a los cargos está mejor que seas católico, y los que no sean católicos pues no van a poder acceder a los cargos. Y así, digamos, esa disparidad me parece que es peligrosa, y digamos, en labores de consultor, ahora estuve en Sri Lanka, haciendo referencias al tema de la constitución de aquel país, y concretamente en un país de multirreligión, con una mayoría amplia de budistas. Esa es la tentación, ¿no? Poner al budismo como la religión oficial, olvidándose que también hay hinduistas, musulmanes, católicos, cristianos. Y en ese sentido, pues la observación de mi parte, pero también compartida con el grupo de expertos que íbamos, era que trataran de evitar poner una religión como la oficial. Entonces, eso como un dato ahí de pasada, pero creo que ese argumento me parece central. Piénsenlo en el caso también de Israel y Palestina. ¿El conflicto cuál es? El conflicto fue crear un Estado y poner como religión oficial el judaísmo. Y entonces eso es lo que ha nutrido y alimentado ese conflicto durante todos esos años. Creo que si se respetaran las religiones por igual, creo que tendríamos alguna otra forma de entender esos pasajes. Insisto, a mí me parece como muy legítimo que él ventilara ese argumento, que pusiera ese argumento sobre la mesa, pero me parece que ahí Ponciano Arriaga estaba equivocado. Como saben, él y ahí otra vez ya la vida de Zarco y de Arriaga se van a ir en paralelo, pues son defensores de la República en ese periodo de 1861 y 63. Estando del lado liberal, del lado de Benito Juárez, pues tendrían que estar en contra del gobierno conservador. Y en ese sentido es diputado en el Congreso General, gobernador del estado de Aguascalientes y eventualmente también gobernador del Distrito Federal. Y muere él en 1865, creo que les había dicho yo de entrada, ¿no? Les cuento un poquito de Zarco, ¿no? Joaquín Francisco Zarco Mateos nació en la ciudad de Durango, México, el 4 de diciembre de 1829 y murió el 22 de diciembre de 1869 a causa de una tuberculosis pulmonar, o lo que hoy entendemos que hubiera sido un equivalente a una tuberculosis pulmonar. Su nombre, al igual que el de Ponciano Arriaga, también está inscrito en la Cámara de Diputados. Sus restos reposan en el histórico Panteón de San Fernando, donde también reposa el cuerpo de Benito Juárez, de quien fue colaborador y amigo leal, ¿no? Entonces, y que decía yo, las calles de la iglesia de San Hipólito, la calle de Zarco, y es como el lugar donde hacemos esta referencia importante a la libertad de expresión. Entonces, creo que los dos personajes como un claro
digamos, emblemas de esa época, ¿no? Fue hijo de Joaquín Zarco, coronel del ejército de Morelos, y de María Mateos Medina. ¿Se acuerdan que les decía yo esto de que uno trabajó con Esteban Moctezuma, un antepasado, ¿no? Y aquí el padre trabaja con Morelos, ¿no? Entonces, pero además el apellido Mateos, no sé si les diga algo, pero revisando notas, al parecer dicen que Adolfo López Mateos es un pariente lejano de Francisco Zarco, Zarco Mateos, ¿no? Entonces, digo, yo imagino que ahí se mantuvo una línea muy lejana, pero por ahí aparentemente está, ¿no? Cuando era muy niño, de brazos inclusive, su familia tuvo que mudarse a la capital por cambios políticos ocurridos en su estado natal, en Durango. Él estudió en el Colegio de Minas, donde aprendió inglés, francés, italiano y latín, digo, más o menos lo mismo que hemos visto en aquella época, ¿no? También cursó las materias de Derecho, Teología y Ciencias Sociales, pero su formación era principalmente autodidacta. Desde muy joven se aficionó a la literatura y a la escritura. Yo no sé si vinieron al ciclo pasado, pero Vicente Quirarte hacía referencia de que inclusive mandó un ensayo desde cuando tenía 12 años, ¿no? Y entonces, digamos, creo que muy precoz en esa labor literaria, y pero sobre todo también ya pensando en la escritura como parte de su vocación. A los 15 años, esto es 1844, entró al Ministerio de Relaciones Exteriores en calidad de meritorio, donde estuvo a cargo de las traducciones. En 1947, esto piensa en la guerra de intervención americana o estadounidense, lo invitaron a formar parte del gobierno provisional y ahí se dedicó primero a levantar actas sobre la invasión estadounidense y después fungió como oficial mayor de las 4 secretarías de la época y con posterioridad como oficial mayor interino de Relaciones Exteriores, desde donde redactó proyectos, comunicaciones e instrucciones al cuerpo diplomático y de alguna forma también a un proyecto de lo que daría lugar al Tratado de Guadalupe Hidalgo. Nótese que incluso le ofrecieron el cargo de secretario de la legación en Washington, o sea, ya una vez restablecida la relación con Estados Unidos después de firmado el tratado, lo invitan a que se vaya a la legación en Estados Unidos, a la embajada, digamos, ¿no? Pero por unas cuestiones de enfermedad no pudo aceptar y continuó como traductor en la Oficialía Mayor de Relaciones Exteriores. Y hagan memoria, piensen, acuérdense de esa Oficialía Mayor de Relaciones Exteriores que ahorita vamos a regresar a ella. De 1849 a 1955 se dedicó principalmente a las labores literarias. Nótese, tenía este cargo en Relaciones Exteriores, pero ya él empieza a retomar claramente su vocación literaria y periodística. Destaca un escrito, El Porvenir y La Gota de Rocío, ambos publicados en el Álbum Mexicano. Y posterior, como decía, de esto énfasis en las labores literarias, se va a centrar él en las labores periodísticas. Ya en 1850 fundó, al lado de Antonio Pérez Gallardo, El Demócrata, periódico político, literario y comercial, desde el cual criticaron la candidatura de Mariano Arista. ¿Se acuerdan que les decía yo de Mariano Arista, no? Entonces, y básicamente lo que criticaban era como tanto elogio que se le hacía a la candidatura de Mariano Arista, y él publica un artículo que se llama Elección del Presidente, la protesta y la contraprotesta. Y bueno, sufrieron las consecuencias. Primero llegó una orden para que fuera cesado de su empleo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y luego su orden de aprehensión para ser encarcelado en el cuartel del Regimiento de Hidalgo. Nótese que lo tienen que liberar porque al final de cuentas pensaron que no era mayor cuestión lo que había dicho, y fue electo diputado suplente por el estado de Yucatán. Yo en lo que estuve revisando para preparar estas notas, no encontré que haya entrado en funciones de diputado, nada más que lo habían elegido diputado suplente, pero todavía no descarto que haya asumido el cargo, pero ahorita les digo por qué es importante esa nota. El 1 de junio de 1951, y dejen un poquito este paréntesis del tema de lo de diputado y de la tensión con Arista, ahorita quisiera regresar a él, pero déjenme quizás seguir con esta faceta literaria. El 1 de junio de 1951, con el discurso sobre el objeto de la literatura, tomó posesión del Liceo Hidalgo, y en ese mismo año nació la Ilustración Mexicana, revista editada por Ignacio Cumplido, y en la que él colaboró hasta 1854. Ya también Vicente Quirarte hacía muchas referencias a que Ignacio Cumplido nada más tenía el nombre, ¿no? Porque dicen que no les pagaba las contribuciones, entonces eso ya es parte de los chismes, ¿no? Y aquí lo que me interesa es que en 1 de enero de 1952 comienza a publicar en el siglo XIX, y el 30 de abril de 1953 es editor responsable y redactor en jefe hasta su muerte. Y aquí viene el pasaje que me interesa como volver a recordarles que decíamos de Mariano Arista con Ponciano Arriaga en el Ministerio de Justicia, y
Francisco Zarco del otro lado, como crítico de Mariano Arista. Entonces, bueno, en 52 Francisco Zarco fundó el bisemanario humorístico Las Cosquillas, cuya breve duración del 5 de mayo al 9 de junio se debe a la censura que le ocasionaron los artículos sediciosos y calumniosos en contra del gobierno. En el número 9 se publicó el artículo Sin Fondo, ¿qué sucede? En este se especulaba acerca de la intención de Arista de dar un golpe de Estado. El proceso judicial para dictaminar la presión de Zarco, quien asumió la autoridad de ese artículo, terminó en diciembre. Finalmente, con 58 votos a favor, el Congreso llegó a la resolución de negar tal orden del presidente, ya que en su calidad de diputado, Zarco no podía ser enjuiciado directamente. Nótese que no encontré yo que hubiera asumido el cargo de diputado propietario, pero al menos en el sentimiento de aquel momento bastaba con el cargo o el nombramiento de diputado suplente. ¿Vamos? Lo cual a mí en lo personal me parece que no es necesariamente la interpretación correcta. Digo, en este caso creo que funciona bien para proteger a Zarco de las intenciones del presidente, ¿no? Pero el espíritu entiendo que era para proteger a los diputados en el ejercicio de sus funciones. Y en este caso Zarco claramente estaba en el ejercicio de sus funciones de literato, de periodista, y no de necesariamente diputado. Entonces, el fuero, que es una figura, creo yo, muy controvertida, muy cuestionada, yo creo que tiene una razón de ser que habría que defender, que es para que los diputados senadores, en el ejercicio de sus funciones, puedan decir cosas que puedan sonar ofensivas, inclusive para los otros poderes, concretamente para el presidente de la República. Y eso es lo que creo que tendrían que protegérseles. ¿Sí estamos? Obviamente el fuero para otras cosas como un sinónimo de impunidad, y me parece que es una cosa muy peligrosa, pero al menos en este sentido, para la función, para el ejercicio del cargo, por las razones del cargo, por los motivos del cargo, insisto, que de diputado y senador uno alce la voz en la tribuna y denuncie algún exceso del presidente de la República, me parece que es claramente lo que está en las funciones de diputado y senador, y que para eso claramente debería proceder. Aquí, digamos, simplemente una nota para retomar ese tema y dejar ahí una posición al respecto, ¿no? Ya, esto, como se dieron cuenta, se va intercalando con su historia de literatura, de sus ediciones, pero finalmente fue electo en febrero del 56 como diputado del Congreso Constituyente del 56-57 por su estado natal de Durango. Como saben, al mismo tiempo de ser constituyente, publicó artículos a partir de sus notas sobre los diarios del Debates. Y de ahí sale, como decía yo hace rato, su libro que todos conocemos de Historia del Congreso Extraordinario Constituyente de 56-57. Él, digamos, esto ya triunfa la Constitución, ahorita quiero leerles una parte de la Constitución del 56-57. Él con posterioridad escribe 2 folletos que causan la indignación en el ala conservadora del país, y eso es lo que lo persiguen por eso, y eventualmente es la razón por la cual se tiene que exiliar. Entonces, básicamente, en uno de ellos, Las Matanzas de Tacubaya, que esto fue publicado el 13 de mayo de 1859, hace referencia a las matanzas de abril de ese año, y luego comentarios del Tratado de Miramar y dificultades prácticas para la transformación monárquica de México, esto ya en 1864. En el primero de los textos, en el de la matanza de Tacubaya, denunciaba esa matanza brutal de civiles y de soldados liberales perteneciente al bando de Santos Degollado luego de su derrota en la batalla de Tacubaya en abril del 59. En su crónica, Zarco dejaba entrever que no le parecía adecuada la forma de proceder del bando conservador, sino que lo consideraba un atentado vil en contra de las garantías individuales de cualquier ser humano. Por esa declaración, nuevamente fue llevado a la cárcel bajo las órdenes de Miguel Miramón. El encierro duró 7 meses, aunque con el triunfo de la causa liberal en diciembre del 60 salió libre. De 1861 a 1863, y otra vez, insisto, en el paralelo de Defensores de la República con Ponciano Arriaga, continuó con su labor en el Ministerio de Relaciones Exteriores y viajó a San Luis Potosí con el gabinete de Benito Juárez. En esa ciudad, una vez más fue electo diputado y presidente de la Comisión Permanente del Congreso. Además, el 15 de junio de 1863 fundaría en San Luis Potosí la Independencia Mexicana, y un año más tarde, con el establecimiento del gobierno en Saltillo, La Acción. Ya en el exilio en Nueva York, entre 1864 y 1867, colaboró en el periódico estadounidense The Herald y en otras publicaciones hispanoamericanas como El Mercurio de Chile y La Nación Argentina.
Decía yo, y con esto me permito cerrar y para pasar a Zarco, a leerles el apartado que me interesa leerles de Zarco. El 18 de febrero de 1956, Francisco Zarco comenzó sus funciones como diputado por el estado de Durango y cronista oficial del Congreso Constituyente. Se dedicó a transcribir las aportaciones de sus compañeros y en algunas ocasiones él mismo hizo intervenciones, principalmente en aquellos debates en torno a las garantías individuales, la pena de muerte a los presuntos delincuentes, la libertad de prensa, la educación del pueblo, los tratados internacionales y el tráfico de mercancías. A Zarco también le fue encomendada la redacción del manifiesto preliminar de la Constitución de 1857, en el cual se destacaba el ejercicio de soberanía que debería ejercer el pueblo a partir de ese momento, como la libre elección de los dirigentes, el derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno y la voluntad del pueblo para afirmarse como una república libre y democrática. Y ese dicho texto fue leído el 5 de febrero de 1857 en la misma asamblea en la que fue aprobada la Constitución de 1856-57. Ese es el pasaje que quiero leerles de Zarco. Ahorita comenzamos con él y si quieren luego retomamos algo de lo de Ponciano Arriaga. Quisiera quizás nada más ponernos un poco más románticos. Imagínense que estamos leyendo este texto en esa sesión del Congreso Constituyente. Nótese, quizás no habría luz, sino luz de velas, ¿no? Entonces no venía preparado, no traía mis velas como para… Pero imagínense que estamos en ese contexto de ese debate, de ese Congreso Constituyente. Y quizás, insisto, de ese Congreso Constituyente en el que están figuras como Ignacio Ramírez, Guillermo Prieto, obviamente Ponciano Arriaga y bueno, Zarco. Entonces ahí creo que una buena playa de mexicanos que están, digamos, a la luz de la vela leyendo este documento, ¿no? El Congreso Constituyente a la Nación. Mexicanos, 5 de febrero de 1857, casi 160 años, ¿no? Queda hoy cumplida la gran promesa de la regeneradora Revolución de Ayutla de volver al país al orden constitucional. Queda satisfecha esta noble exigencia de los pueblos tan enérgicamente expresada por ellos, cuando se alzaron a quebrantar el yugo del más ominoso despotismo. En medio de los infortunios que le hacía sufrir la tiranía, conocieron que los pueblos e instituciones que sean la legítima expresión de su voluntad, la invariable regla de sus mandatarios, están expuestos a incesantes trastornos y a la más dura servidumbre. Déjame detenerme un poco con esto que decía yo también de Ponciano Arriaga, ¿no? Contra el autoritarismo y a favor del respeto a la ley, ¿no? Creo que esos párrafos van muy de la mano. El voto del país entero clamaba por una constitución que asegurara las garantías del hombre, los derechos del ciudadano, el orden regular de la sociedad. A este voto sincero, íntimo, del pueblo esforzado que en mejores días conquistó su independencia. A esta aspiración del pueblo que en el deshecho naufragio de sus libertades buscaba ansioso una tabla que lo salvara de la muerte y de algo peor, de la infamia, a este voto, a esta aspiración debió su triunfo la Revolución de Ayutla. Y de esta victoria del pueblo sobre sus opresores, del derecho sobre la fuerza bruta, se derivó la reunión del Congreso, llamado a realizar la ardiente esperanza de la República, un código político adecuado a sus necesidades y a los rápidos progresos que, a pesar de sus desventuras, ha hecho en la carrera de la civilización. Bendiciendo la provincia divina, los generosos esfuerzos que hacen en favor de la libertad, ha permitido que el Congreso defina su obra y ofrezca hoy al país la prometida Constitución, esperada como la buena nueva para tranquilizar los ánimos agitados, calmar la inquietud de los espíritus, cicatrizar las heridas de la República, ser el iris de paz, el símbolo de la reconciliación entre nuestros hermanos y hacer cesar esa penosa incertidumbre que caracteriza siempre los periodos difíciles de transición. El Congreso que libremente elegisteis, al concluir la ardua tarea que le encomendasteis, conoce el deber, experimenta la necesidad de dirigiros la palabra, no para encomiar el fruto de sus deliberaciones, sino para exhortarlos a la reunión, a la concordia, y a que vosotros mismos seáis los que perfeccionéis vuestras instituciones sin abandonar las vías legales de que jamás debió salir la República. Y déjenme otra vez regresar a esta idea de la importancia de perfeccionar las instituciones sin abandonar las vías legales de que jamás debió salir la República. Otra vez, claramente en paralelo a lo que ya había dicho también Ponciano Arriaga. Insisto, este es el texto que le encargan a Zarco
en el que Zarco, creo, palabras más, palabras menos, reproduce las ideas que ya habíamos visto que también Ponciano Arriaga compartía, ¿no? Vuestros representantes han pasado por las más críticas y difíciles circunstancias, han visto la agitación de la sociedad, han escuchado el estrépito de la guerra fratricida, han contemplado amagada la libertad y en tal situación, para no desesperar del porvenir, los ha alentado su fe en Dios, que no protege la iniquidad ni la injusticia, y sin embargo han tenido que hacer un esfuerzo supremo sobre sí mismos, que obedecer sumisos los mandatos del pueblo, que resignarse a todo género de sacrificios para preservar en la obra de construir al país. Tomaron por guía la opinión pública. Nótese, Zarco alimentando la opinión pública desde el siglo XIX, ¿no? Aprovecharon las amargas lecciones de la experiencia para evitar los escollos del pasado y les sonrió halagueña la esperanza de mejorar el porvenir de su patria. Por esto, en vez de restaurar la única carta legítima que antes de ahora ha tenido los Estados Unidos mexicanos, en vez de revivir las instituciones de 1824, obra venerable de nuestros padres, emprendieron la formación de un nuevo código fundamental que no tuviera los gérmenes funestos que en días de luctuosa memoria proscribieron la libertad de nuestra patria y que correspondiese a los visibles progresos consumados de entonces acá por el espíritu del siglo. El Congreso estimó como base de toda prosperidad, de todo engrandecimiento, la unidad nacional, y por tanto se ha empeñado en que las instituciones sean un vínculo de fraternidad, un medio seguro de llegar a establecer armonías y a procurar alejar cuanto producir pudiera choques y resistencias, colisiones y conflictos. Persuadido el Congreso de que la sociedad, para ser justa, sin lo que no puede ser duradera, debe respetar los derechos concedidos al hombre por su Criador. Convencido de que las más brillantes y deslumbrosas teorías políticas son torpe engaño, amarga irrisión, cuando no se aseguran aquellos derechos, cuando no se goza de libertad civil, ha definido clara y precisamente las garantías individuales, poniéndolas al cubierto de todo ataque arbitrario. Me vuelvo a detener en esas frases que yo no pienso leer todo lo que leíamos el otro día de Ponciano Arriaga, pero veíamos, creo que párrafos muy parecidos, ¿no? Énfasis muy cercanos a la importancia de que no quedarnos en las teorías, ¿no? Sino que lo importante era tratar de asegurar esos derechos, esas garantías individuales, y nótese, evitando los toques arbitrarios, ¿no? La Acta de Derechos que va al frente de la Constitución es un homenaje tributado, en vuestro nombre, por vuestros legisladores, a los derechos imprescriptibles de la humanidad. Os quedan, pues, libres, expeditas todas las facultades que del Ser Supremo recibisteis para el desarrollo de vuestra inteligencia, para el logro de vuestro bienestar. Una nota, decía yo la otra vez que platicábamos que en la Constitución del 57 se decía que se reconocían los derechos. Aquí claramente una alusión a que se reconocían los derechos como derechos naturales, derechos que derivaban de Dios, ¿no? La Constitución del 17 los hace como otorgados por la propia Constitución, con lo cual claramente el positivismo había ya hecho su trabajo, digamos, para llegar a una postura que no era reconocidos con antelación, sino que eran puestos, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que el hecho de reconocerlos me parece un dato muy significativo que aquí claramente está, al igual que está en la obra de Ponciano Arriaga. La igualdad será de hoy más la igualdad será de hoy más la gran ley en la República. No habrá más mérito que el de las virtudes. No manchará el territorio nacional la esclavitud, oprobio de la historia humana. El domicilio será sagrado, la propiedad inviolable, el trabajo y la industria libres, la manifestación del pensamiento sin más trabas que el respeto a la moral, a la paz pública y a la vida privada. El tránsito, el movimiento sin dificultades. El comercio, la agricultura, sin obstáculos. Los negocios del Estado examinados por los ciudadanos, todos. No habrá leyes retroactivas, ni monopolios, ni prisiones arbitrarias, ni jueces especiales, ni confiscaciones de bienes, ni penas infamantes, ni se pagará por la justicia, ni se violará la correspondencia, y en México, para su gloria ante Dios y ante el mundo, será una verdad práctica la inviolabilidad de la vida humana. Luego que, con el sistema penitenciario, puede alcanzarse el arrepentimiento y la rehabilitación moral del hombre que el crimen extravía.
Otra vez, esas ideas de Ponciano Arriaga hacen eco en estos párrafos, ¿no? Tales son, conciudadanos, las garantías que el Congreso creyó deber asegurar en la Constitución para hacer efectiva la igualdad, para no conculcar ningún derecho, para que las instituciones desciendan solícitas y bienhechoras hasta las clases más desvalidas y desgraciadas, a sacarlas de su abatimiento, a llevarles la luz de la verdad, a vivificarlas con el conocimiento de sus derechos. Insisto, otra vez las clases desvalidas, ¿no? Otra vez Ponciano Arriaga, si no redactando esto, al menos creo que alimentando el debate, ¿no? Así despertará su espíritu, que aletargó la servidumbre, así se estimulará su actividad, que paralizó la abyección, así entrará en la comunión social y dejando de ser hilotas miserables, redimidas, emancipadas, traerán nueva savia, nueva fuerza a la República. Ni un instante pudo vacilar el Congreso acerca de la forma de gobierno que anhelaba darse en la nación. Claras eran las manifestaciones de la opinión, evidentes las necesidades del país, inundables las tradiciones de la legitimidad y elocuentemente persuasivas las lecciones de la experiencia. El país deseaba el sistema federativo, porque es el único que conviene a su población diseminada en un vasto territorio, el solo adecuado a tantas diferencias de productos, de climas, de costumbres, de necesidades, el solo que puede extender la vida, el movimiento, la riqueza, la prosperidad a todas las extremidades y el que, promediando el ejercicio de la soberanía, es el más a propósito para hacer duradero el reinado de la libertad y proporcionarle celosos defensores. Y hago una nota aquí breve, porque ya también alguna vez me ha tocado hablar del constituyente del 23-24 y de esos debates sobre la forma federal de gobierno en contra del centralismo, y bueno, otra vez ese continuum del 24, del 57 y posteriormente del 17, pues aquí creo que otra vez esa idea de apelar a la federación, ¿no? La federación, bandera de los que nos han luchado contra la tiranía, recuerdo de épocas venturosas, fuerza de la República para sostener su independencia, símbolo de los principios democráticos, es la única forma de gobierno que en México cuenta con el amor de los pueblos, con el prestigio de la legitimidad, con el respeto de la tradición republicana. El Congreso, pues, hubo de reconocer como preexistentes los estados libres y soberanos, proclamó sus libertades locales y al ocuparse de sus límites no hizo más alteraciones que las imperiosamente reclamadas por la opinión o por la conveniencia pública para mejorar la administración de los pueblos. Queriendo que en una democracia no haya pueblos sometidos a pupilaje, reconoció el legítimo derecho de varias localidades a gozar de vida propia como estados de la Federación. El Congreso proclamó altamente el dogma de la soberanía del pueblo y quiso que todo el sistema constitucional fuese consecuencia lógica de esta verdad luminosa e incontrovertible. Todos los poderes se derivan del pueblo, el pueblo se gobierna por el pueblo legisla, al pueblo corresponde reformar variar sus instituciones. Pero siendo preciso por la organización, por la extensión de las sociedades modernas, recurrir al sistema representativo, en México no habrá quien ejerza autoridad, sino por el voto, por la confianza, por el consentimiento explícito del pueblo. Gozando los estados de amplísima libertad en su régimen interior y estrechamente unidos por el lazo federal, los poderes que ante el mundo han de representar a la Federación quedan con las facultades necesarias para sostener la independencia, para fortalecer la unidad nacional, para promover el bien público, para atender a todas las necesidades generales, pero no serán jamás una entidad extraña que esté en pugna con los estados, sino que por el contrario serán la hechura de los estados todos. Ya falta todavía un poquito más, pero tengan un poco de paciencia. El campo electoral está abierto a todas las aspiraciones, a todas las inteligencias, a todos los partidos. El sufragio no tiene más restricciones que las que han creído absolutamente necesarias a la genuina y verdadera representación de todas las localidades y a la independencia de los cuerpos electorales. Pero el Congreso de la Unión será el país por medio de sus delegados. La Corte de Justicia, cuyas altas funciones se dirigen a mantener la concordia y a salvar el derecho, será instituida por el pueblo, y el presidente de la República será el escogido de los ciudadanos mexicanos. No hay, pues, antagonismo posible entre el centro y los estados, y la Constitución establece el modo pacífico y conciliador de dirimir las dificultades que en la práctica pueden suscitarse. Les pido todavía un poquito de paciencia, todavía me faltan unas cuantas páginas, 2, 3 y un cachito. Se busca la armonía, el acuerdo, la fraternidad, los medios todos de conciliar la libertad con el orden, combinación feliz de donde dimana el verdadero progreso. En medio de las turbulencias, de los odios, de los resentimientos que han impreso tan triste carácter a los sucesos contemporáneos, el Congreso puede jactarse de haberse elevado a la altura de su grandiosa y sublime misión.
No ha atendido a estos ni a aquellos epítetos políticos. No se ha dejado arrastrar por el impetuoso torbellino de las pasiones. Ha visto solo mexicanos, hermanos, en los hijos todos de la República. No ha hecho una constitución para un partido, sino una constitución para todo un pueblo. Y perdónenme que me tenga que detener en estas frases, en esta frase concretamente. No ha hecho una constitución para un partido, sino una constitución para todo un pueblo. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos todavía hoy en el día es esta parte de legislar por el interés general y no por el interés coyuntural de los partidos políticos. Eso es lo que me preocupa seriamente del México del 2016, pero que creo que aquí estaba claramente el párrafo o la idea central de lo que se debe hacer, lo que nos debe guiar. Y bueno, eso lo repito una vez más. No ha hecho una constitución para un partido, sino una constitución para todo un pueblo. No ha intentado fallar de parte de quien están los errores, los desaciertos del pasado. Ha querido evitar que se repitan en el porvenir. De par en par ha abierto las puertas de la legalidad a todos los hombres que lealmente quieran servir a su patria. Nada de exclusivismo, nada de proscripciones, nada de odios. Paz, unión, libertad para todos. He aquí el espíritu de la nueva Constitución. La discusión pública, la prensa, la tribuna son para todas las opiniones. El campo electoral es el terreno en que deben luchar los partidos, y así la Constitución será la bandera de la República, en cuya conservación se interesarán los ciudadanos todos. La gran prueba de que el Congreso no ha abrigado resentimientos, de que ha querido ser eco de la magnanimidad del pueblo mexicano, es que ha sancionado la abolición de la pena de muerte para los delitos políticos. Vuestros representantes que han sufrido las persecuciones de la tiranía han pronunciado el perdón de sus enemigos. Nótese, relevante viniendo, insisto, de alguien que le tocó estar encarcelado por la manifestación de sus ideas. Y bueno, relevante también en el caso de Ponciano Arriaga, ¿no? La obra de la Constitución debe naturalmente, lo conoce el Congreso, resentirse de las azarosas circunstancias en que ha sido formada y puede también contener errores que se hayan escapado de la perspicacia de la Asamblea. El Congreso sabe muy bien que en el siglo presente no hay barrera que pueda mantener estacionario a un pueblo, que la corriente del espíritu no se estanca, que las leyes inmutables son frágil, valladar para el progreso de las sociedades, que es vana empresa querer legislar para las edades futuras y que el género humano avanza día a día necesitando incesantes innovaciones en su modo de ser político y social. Por esto ha dejado expedito el camino a la reforma del Código Político, sin más precaución que la seguridad de los cambios sean reclamados y aceptados por el pueblo. Nótese, yo ya también alguna vez aquí en este foro he hablado sobre las reformas a la Constitución del 57, que experimenta 40 en 60 años de vigencia, ¿no? Pero otra vez, aquí está la idea, ¿no?, que se pudiera reformar. Nótese que en la Constitución del 57 solamente era un Congreso unicameral, solamente había Cámara de Diputados, con lo cual las reformas se pudieran hacer más fácilmente, a diferencia de cuando se reinstaura el Senado en 74, donde ya se necesita de las dos cámaras para hacer esas reformas. Pero fuera de ahí, al menos el principio de reformar la Constitución me parece muy relevante. Y déjenme, les cuento un paréntesis ahí de derecho comparado, como en su caso en Estados Unidos, Thomas Jefferson decía que las constituciones no podrían durar más de una generación. Y él hacía todo un argumento jurídico de por qué nada más 19 años, decía él, y que era básicamente lo que duraba una generación, como para decir, yo puedo obligarme por 19 años, después de eso no sé qué va a pasar, ¿no? Entonces era un poco ahí la sensación de lo que él decía. Y ahí el dato curioso es que si hacemos de hecho hay el estudio comparado de la duración de las constituciones del mundo, y las constituciones del mundo en promedio tienen una vida de 20 años. Entonces un dato ahí interesante, pero sobre todo me parece relevante que el propio código o en este manifiesto, desde ahí se diga que estamos conscientes que esta constitución no iba a perdurar necesariamente eternamente y que por lo mismo era necesario que se fuera reformando. Nótese que la Constitución del 17, en menos de 100 años ya llevamos 227 reformas, o sea, 2.27 por año, lo cual ya claramente se excede a lo que dice aquí. No creo que haya cambiado tanto el espíritu para que tengamos que cambiarlo tanto, ¿no? Pero bueno, eso nada más lo dejo también a modo de reflexión. Siendo tan fácil la reforma para satisfacer las necesidades del país, ¿para qué recurrir a nuevos trastornos? ¿Para qué devorarnos en la guerra civil si los medios legales no cuestan sangre, ni aniquilan a la República, ni la deshonran, ni imponen en peligro sus libertades y su existencia de nación soberana?
Persuadíos, mexicanos, de que la paz es el primero de todos los bienes y de que vuestra libertad y vuestra ventura dependen del respeto, del amor con que mantengáis vuestras instituciones. Si queréis instituciones más amplias que las que os otorga el Código Fundamental, podéis obtenerlas por medios legales y pacíficos. Si queréis, por el contrario, que el poder de la autoridad necesita de más extensión y robusteces, pacíficamente también podéis llegar a este resultado. El pueblo mexicano, que tuvo heroico esfuerzo para sacudir la dominación española y filiarse entre las potencias soberanas, el pueblo mexicano que ha vencido a todas las tiranías, que anheló siempre la libertad y el orden constitucional, tiene ya un código que es el pleno reconocimiento de sus derechos, y que no lo tiene sino que lo impulsa en la vía del progreso y de la reforma, de la civilización y de la libertad. En la senda de las revoluciones hay hondos y oscuros precipicios: el despotismo, la anarquía. El pueblo que se constituye bajo las bases de la libertad y la justicia salva esos abismos. No los tiene delante de sus ojos, en la reforma ni en el progreso. Los deja atrás, los deja en el pasado. Al pueblo mexicano toca mantener sus preciosos derechos y mejorar la obra de la Asamblea Constituyente, que cuenta con el concurso que le prestarán, sin duda, las legislaturas de los estados, para que sus instituciones particulares vigoricen la unidad nacional y produzcan un conjunto admirable de armonía, de fuerza, de fraternidad entre las partes todas de la República. Ya estamos entrando en los últimos dos párrafos. La gran promesa del Plan de Ayutla está cumplida. Los Estados Unidos mexicanos vuelven a la vida constitucional. El Congreso ha sancionado la Constitución más democrática que ha tenido la República. Ha proclamado los derechos del hombre, ha trabajado por la libertad, ha sido fiel al espíritu de su época, a las inspiraciones radiantes del cristianismo, a la revolución política y social a que debió su origen. Ha edificado sobre el dogma de la soberanía del pueblo, y no para arrebatársela, sino para dejar al pueblo el ejercicio pleno de su soberanía. Plegue al supremo regulador de las sociedades a hacer aceptable al pueblo mexicano la nueva Constitución, y accediendo a los humildes ruegos de esta Asamblea, poner término a los infortunios de la República y dispensarle con mano prodigua los beneficios de la paz, de la justicia y de la libertad. Estos son los votos de vuestros representantes al volver a la vida privada, a confundirse con sus conciudadanos. Esperan el olvido de sus errores y que luzca un día en que, siendo la Constitución de 1857 la bandera de la libertad, se haga justicia a sus patrióticas intenciones. Bueno, ahí está el texto, ¿no? Concretamente yo lo tengo en un librito que se compiló con textos políticos de Francisco Zarco, publicado por el Museo de las Constituciones de México y la Universidad Nacional Autónoma de México, que es un texto que se había publicado ya por la UNAM en diferentes colecciones, ¿no? Entonces ahí está este textito. De Zarco, además, digamos, en este libro vienen los textos que él escribe en el exilio o durante la defensa versus las invasiones extranjeras. Entonces creo que son textos muy relevantes, ¿no? Yo el otro libro que conozco más o menos bien, que me permito claramente recomendar, es del siglo XIX de Francisco Zarco y su pensamiento constitucional, donde se compilan buena parte de los textos que aparecieron en el siglo XIX. Y ahí salen textos anteriores a la Revolución de Ayutla, del periodo que les comentaba, los textos que están durante el periodo de la Constitución, del debate constituyente, y los textos posteriores, todos los que salen publicados en el siglo XIX. Ahí quisiera como regresarme a una nota de lo que decía yo hace rato, del tema de la libertad de cultos, ¿no? Porque creo que esa es, una fuerte tensión que está entre nuestros dos autores y de alguna forma en esa república, ¿no? Me queda claro que por un lado decíamos que Ponciano Arriaga quería empujar la idea de que se reconociera en la Constitución. Y nótese, en el manifiesto, no se reconoce en la Constitución, pero sí en el manifiesto. Yo creo que, o por lo menos para mí, la mejor explicación, la mejor hipótesis de esos dos elementos es que, el primero obviamente que si le dábamos a la religión católica o a la Iglesia Católica un papel oficial, pasaría lo que decía yo de que le estaríamos dando demasiado poder a una de las diferentes religiones, ¿no? Pero por el otro lado, me parece que el llamado o las referencias a la cristianidad era un guiño, obviamente, con el sector conservador, al que estaban llamando a que de alguna forma aceptaran la Constitución del 57. Nótese, como lo saben, viene la Guerra de 3 años, la Guerra de la Reforma, ¿no? Y luego viene, obviamente, la intervención francesa. Entonces, claramente no se cumple con esto.
El espíritu me parece que es el correcto, la idea es la correcta, pero desafortunadamente el país todavía estaba dividido y a pesar de estos, entiendo, no reconocer una religión oficial con la idea de no empoderar de más a unos, pero sí hacer estas referencias como para mantenerlos cerca, para que aprobaran la Constitución o de alguna forma no objetaran la misma, pues nos dejan en esa tensión, en esa sensación. Yo no quisiera abusar mucho, pero sí quería quizás leer algo breve de lo de Ponciano Arriaga, pero creo que ya adelantaba yo la idea central, que era que él critica la propiedad privada, pero no por la propiedad privada en sí, sino por cómo se había manejado. Pero déjame les leo algún otro parrafito que se reproduce en estos párrafos que les decía yo del manifiesto que redacta Zarco, ¿no? Les leo un parrafito. Ese pueblo no puede ser libre ni republicano, y mucho menos venturoso, por más que 100 constituciones y millares de leyes proclamen derechos abstractos, teorías bellísimas pero impracticables, en consecuencia del absurdo sistema económico de la sociedad. ¿Se acuerdan, no? Los párrafos, cómo se ligan muy bien, creo yo, de los dos, ¿no? Entonces yo, digamos, ahí quizás sirva también una autopromoción, un anuncio, y ahí no nada más para mí, sino también para el INERM. En la página del INERM, en la página se suben buena parte de todas estas conferencias, y ahí concretamente están, digamos, mi presentación sobre el tema de Ponciano Arriaga, donde leo, así como hoy leímos a Zarco, leí ampliamente a Ponciano Arriaga, y pues los invito a que quizás lo revisen y ahí vean quizás los párrafos claves de lo que vimos de Ponciano Arriaga, en lugar de abusar mucho de ustedes. Y ciertamente yo creo que, digamos, a mí me llena mucho, o sea, se me llenan a mí la boca, ¿no? Y los ojos de lágrimas, la boca de palabras y los ojos de lágrimas, cuando pienso en ellos, ¿no? Pienso en esta pléyade de personajes, de mexicanos que coinciden en ese tiempo y espacio, en ese periodo, en ese Congreso Constituyente, insisto, con esta altura de miras, ¿no? Con esta idea de superar la tensión, de superar la ruptura, de superar el conflicto y trascender a ese momento histórico. Y darnos, sí, yo compro cada una de las palabras que dice aquí cuando nos dice, nos estamos dando una constitución la más democrática para la época de México, me parece que sí, sin duda alguna. Decía por ahí, no sé si el párrafo lo tienen presente, pero decía que todos los negocios del país, los ciudadanos íbamos a estar atrás de ellos, ¿no? De todos, y decía de todos, ¿eh? Y nótese que esta presidencia actual del Gobierno de la República ha estado marcado por un escándalo principalmente, el de la Casa Blanca, que es claramente un tema que se relaciona a algo que parecería que la Constitución del 57 tenía mucho más claro, al menos en el papel, ¿no? Ahora en esta semana teníamos otro escándalo vinculado con la primera dama en el mismo sentido, ¿no? Entonces, yo sí insistiría, y por eso me tomo a veces la libertad de ponerme a leer con ustedes estos párrafos, para invitarlos, por un lado, a que los lean ustedes, que relean a estos autores. Decía George Santayana que un pueblo que no conocía su historia estaba condenado a repetirla. Y sí, creo que ese ha sido buena parte de nuestro problema, que no hemos encontrado las respuestas a nuestros problemas en nosotros mismos. Y a través del manifiesto que leíamos ahorita de Zarco, me parece que reforzaba esa idea de que en un momento histórico, en ese Congreso Constituyente, se trataba de no repetir los errores del pasado y dar un borrón y cuenta nueva, y desafortunadamente quizás la historia no fue o no le hizo esa justicia que merecería esta Constitución, pero bueno, esas son las tensiones que lleva una historia constitucional tan rica como la nuestra. Muchas gracias y quedo atento a preguntas.